Para graficar el campo eléctrico, lo primero que hicimos fue definir los límites que había en X y en Y del espacio en el cual íbamos a graficar. Y con esos límites creamos vectores con la función linspace eh, para delimitar cuántos puntos íbamos a querer entre esos dos distancias, esos dos límites, el mínimo y el máximo, tanto en X como en Y. Creamos con MeshGrid una matriz que nos permitía obtener muchos puntos de coordenadas. Después definimos las posiciones y magnitudes de las cargas, tanto de la carga positiva como de la carga negativa. Y también hicimos un ajuste por medio de las coordenadas que ya habíamos sacado y con las posiciones que definimos para que las figuras que después planteáramos se ajustaran al centro, justo en el punto donde estábamos y no se desplazaran hacia la derecha o hacia arriba. Eh, que teníamos definidas las posiciones y las magnitudes, calculamos la distancia que había entre ellas en dos componentes, tanto la distancia con componente en X y la distancia con componente en Y, porque definimos las posiciones en variables que determinaban la variable en X y la variable en Y, y por eso podíamos determinar muy fácilmente las componentes. Ya que teníamos la distancia en componente en X y en componente en Y de ambas cargas entre sí, determinamos primero el campo eléctrico de la carga positiva eh, con las magnitudes que ya teníamos, y una vez determinado el campo eléctrico de esa carga, tanto en X como el campo eléctrico en Y, lo que hicimos fue determinar el campo eléctrico de la carga negativa, generando con la misma fórmula base de la constante K por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. eh, ya que teníamos esa fórmula para la primera carga, lo planteamos igual para la segunda carga, pero ajustando los valores de las distancias a cada uno de los puntos de las matrices. Lo que pasa es que al primer campo eléctrico, que era el campo eléctrico de la carga positiva, le aumentamos este campo eléctrico para tener un campo eléctrico total en cada uno de los puntos. Ya que tenemos este campo eléctrico total, lo que hicimos fue graficar con Weaver estos dos campos que dividimos, hicimos algunos ajustes de división de estos campos que generamos en X y en Y, porque sacamos las magnitudes totales de los campos eléctricos con las dos componentes que teníamos en X y en Y para obtener el campo eléctrico muy específico en una coordenada. Y con Quiver lo que hicimos fue meter primero la matriz, o sea, los límites de las matrices de la coordenada que habíamos hecho en X y Y. Y en segundo plano, estos componentes nuevos de los campos en X y en Y también. Eh, y ya que tenemos eso, se generaba muchos vectores que apuntaban de una coordenada a otra, siguiendo como las direcciones que se le habían planteado con los campos eléctricos. Y para hacer las figuras, lo que hicimos fue, de las cargas, lo que hicimos fue que ya que habíamos ajustado eso, creamos una figura rectangular que se encontraba justo en la coordenada donde le habíamos indicado, y redondeamos los bordes para que quedaran circulares. Y ya que teníamos esos dos bordes, pues ya se ajustaban y quedaban las dos cargas en ambos puntos donde se habían especificado, y los vectores ya estaban siendo graficados por la función Quiver, y los campos eléctricos que habíamos graficado con cada uno de sus componentes. Un campo eléctrico es básicamente una zona o una región que se encuentra alrededor de una carga y que va a determinar la cantidad de fuerza eléctrica que esta carga puede ejercer sobre otra carga. Eh, Esto lo podemos definir porque el campo eléctrico pues, es un campo vectorial que está distribuido pues, a lo largo de esta carga y se representa gráficamente con múltiples vectores. Ya sea si fuera positivo o negativo, cambia, porque por convención los campos eléctricos generados por una carga positiva se representan con vectores múltiples en todas direcciones saliendo de la carga positiva, mientras que la carga negativa son vectores apuntando hacia adentro, es decir, entrando hacia la carga negativa. Eh, y se relaciona con la fuerza eléctrica, como dije antes, ya que el campo eléctrico va a determinar la
fuerza eléctrica que puede ejercer sobre otra carga puntual, ya que si otra carga entra dentro de la zona de un campo eléctrico de una carga, eh, va a tener una interacción, eh, ya sea de repulsión o de atracción, dependiendo si ambas tienen la misma carga, sea positiva positiva o negativa negativa, o si una es positiva y otra es negativa. En este caso, de que una fuera positiva y otra negativa, van a tender a pues atraerse, ya que una genera un campo eléctrico de pues repulsión hacia afuera y otra de atracción hacia adentro, entonces ambas cargas se tienen que juntar, pero en el caso de que ambas fueran positivas, tienden a repelerse por el mismo hecho de que ambas generan un campo que apunta hacia afuera. Un capacitor puede almacenar energía gracias a que está normalmente conformado por placas que lo que hacen es almacenar, son placas paralelas que almacenan una carga positiva y otra una carga negativa. Están separados por una distancia muy pequeña, pero en esa distancia pequeña existe un separador que normalmente es un dieléctrico, que es como un aislante, eh, que lo que hace es evitar que la carga pase de una de las placas a la otra. Estos capacitores se rigen por diferentes constantes, como la constante dieléctrica, que en el dieléctrico del centro lo que hace es que va a determinar qué tan eficaz es para evitar que la energía se acumule en él, es decir, que pase de un lado a otro, y también la capacitancia, principalmente, que desde ahí donde viene la palabra capacitor, que la capacitancia va a determinar qué tanta energía puede almacenar el capacitor en forma de la carga eléctrica que tienen ambas placas, sea la forma que sea esférica, sea cilíndrica, sean placas paralelas, como son normalmente llamados electrodos. Eh, lo que hace es que la capacitancia principalmente depende de las diferencias de potenciales, que son como eh, las cargas y las distancias que hay entre cada una. Entonces, a través de las diferencias de potenciales se genera un campo eléctrico, y en ese campo eléctrico es posible pues, de mantener energía ahí. Gracias a eso, a ese campo eléctrico se puede mantener energía ahí, ya que pues, ese campo eléctrico depende de las cargas que están ahí, la carga positiva y la carga negativa. Y esas cargas en conjunto con el área que tienen, por ejemplo, las placas paralelas, van a determinar qué tanta capacitancia tiene y por ende qué tanta carga eléctrica puede almacenar el capacitor.